Bioquímica del sistema respiratorio. El sistema respiratorio se compone principalmente de una cavidad por donde ingresa el aire, el cual ésta se desplaza por las vías aéreas hasta llegar a los bronquios. El sistema respiratorio también está constituido por las vías respiratorias, los alvéolos y la estructura osteomuscular. Las vías respiratorias están compuestas por un conjunto de vías aéreas por donde entra y sale el aire que circula por los pulmones, entre las cuales podemos encontrar la boca, las fosas nasales, la tráquea, la laringe, la faringe, los bronquios, los bronquiolos y los conductos alveolares. Los bronquios, al entrar en los pulmones, estos se ramifican apareciendo los bronquiolos, que se vuelven a ramificar entrando cada uno en un lobulillo, donde al ramificarse por tercera vez forman los capilares bronquiales que acaban en los sáculos pulmonares. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los sáculos pulmonares? Los sáculos pulmonares son cavidades con numerosas expansiones globosas denominadas alvéolos pulmonares. También la estructura osteomuscular está constituida por la caja torácica y los músculos respiratorios. Y esta tiene como objetivo producir los movimientos necesarios para permitir la circulación de los gases, modificando el volumen de la caja torácica durante la respiración. Mediante la labor de estos músculos respiratorios, en especial el del diafragma, que este trata de una membrana musculosa que durante la inspiración desciende permitiendo la dilatación pulmonar y durante la expiración asciende favoreciendo el vaciado de los pulmones. Sabemos que al inspirar ingresa aire a nuestro organismo, que este se compone de oxígeno, de vapor de agua, de nitrógeno y en consecuencia se expande la caja torácica. La fracción inspiratoria de oxígeno nos indica la cantidad de oxígeno que está llegando al alveolo. Nuevamente se preguntarán qué son los alveolos. Los alveolos son las bolsas diminutas de aire en las terminaciones de los bronquiolos en los pulmones. Estos alvéolos son el lugar donde los pulmones y el torrente sanguíneo intercambian el dióxido de carbono y el oxígeno. De esta manera, un 20.93% de nuestra respiración solo es oxígeno y el resto lo abarca el nitrógeno. Entonces, este nitrógeno es el encargado de impedir que el alvéolo colapse cuando se presenta una hipoventilación, de manera que ejerce una presión que permita la contracción sin que colapse la membrana alveolar. El oxígeno inspirado permite un uso eficaz de los combustibles metabólicos como lo son la glucosa y los ácidos grasos. Sin embargo, su utilización como sustrato metabólico se acompaña de la generación de especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, los organismos que cuentan con mecanismos de autoprotección frente al daño de especies reactivas de oxígeno, como es el caso del secuestro de este, donde se ven involucradas las hemoproteínas que secuestran y transportan el oxígeno. ¿Qué son las hemoproteínas? Las hemoproteínas son aquellas proteínas que contienen un grupo prostético hemo, con enlaces covalentes o no covalentes con la misma proteína. La mayor parte del oxígeno es transportado en la sangre y almacenado en el músculo en forma de un complejo con el hierro en su forma ferrosa en las proteínas hemoglobina y mioglobina. La hemoglobina es una proteína tetramérica que tiene 4 lugares de fijación para el oxígeno, de 2 polipéptidos de alfa-globina y 2 polipéptidos de beta-globina. La hemoglobina solo se halla en los eritrocitos, donde facilita el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos periféricos. Y la mioglobina está formada por un solo polipéptido de globina. Se encuentra principalmente en el músculo esquelético y en el músculo estriado y sirve para almacenar oxígeno en el citoplasma y suministrarlo a la mitocondria. Un grupo prostético hemo se asocia de modo no covalente con cada apoproteína globina. Este grupo prostético hemo les confiere a las globinas su color rojo y púrpura característico. Púrpura en el estado desoxigenado en la sangre venosa y rojo en el estado oxigenado en la sangre arterial. Las globinas aumentan su solubilidad en agua y una vez secuestradas en el interior de un bolsillo hidrofóbico, se encuentran en un ambiente protector que disminuye la oxidación de hierro en su forma ferrosa a su forma férrica en presencia de oxígeno. Si este átomo de hierro se oxida, el grupo hemo ya no puede interaccionar de modo reversible con el oxígeno, alterando la función de almacenamiento y transporte del mismo.
La mioglobina se localiza en el citosol del músculo esquelético, el músculo cardíaco y algunas células musculares lisas. Se encarga de almacenar una reserva de oxígeno de la que pueden disponer los distintos orgánulos, en especial la mitocondria. Y la hemoglobina es la principal proteína transportadora de oxígeno de la sangre humana, encontrándose exclusivamente en los hematíes. La hemoglobina adulta tiene una disposición tetraédrica de 2 subunidades idénticas de alfa-globina y 2 subunidades idénticas de beta-globina. En la estructura tetraédrica, cada subunidad está en contacto con las otras tres. La hemoglobina tiene que ser capaz de captar el oxígeno de forma eficaz al entrar a los alveolos pulmonares durante la respiración y de liberarlo al entorno extracelular. Esto se consigue mediante interacciones cooperativas entre las subunidades de la globina. De esta manera, cuando la hemoglobina desoxigenada se oxigena, se producen cambios estructurales importantes en toda la molécula proteica, debido a cambios estructurales en la hemoglobina, como resultado de la fijación de oxígeno y de otros efectores. La afinidad para fijar las moléculas de oxígeno puede incrementarse o disminuir. Modulación alostérica de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La afinidad de la fijación de oxígeno por la hemoglobina está influida positivamente por el oxígeno, así como por diversos efectores alostéricos químicamente diversos como la concentración de hidrogeniones, dióxido de carbono y 2,3-bifosfoglicerato. Al aumentar la concentración de alguno de estos efectores alostéricos mencionados anteriormente, la curva se va a desplazar hacia la derecha, de manera que hay una disminución de la afinidad por el oxígeno, es decir, aumenta el valor de P50. En cambio, si disminuye alguno de estos, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. La sensibilidad de saturación de oxígeno a la concentración de hidrogeniones se le conoce como efecto Bohr. Esto es porque la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es sensible al pH, de manera que ocurre un desplazamiento hacia la derecha de la curva de saturación de oxígeno cuando disminuye el pH. Asimismo, se favorece el aumento de P50, es decir, una menor afinidad para la fijación de oxígeno a la hemoglobina. Esto equivale a un desplazamiento dependiente de hidrogeniones de la hemoglobina del estado R al estado T. Efectos del dióxido de carbono y de la temperatura. El aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en los capilares venosos disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, por lo que al aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, la curva de saturación se va a desplazar hacia la derecha. Al difundir la sangre, el dióxido de carbono puede reaccionar con la hemoglobina oxigenada, desplazando así el equilibrio hacia el estado T y por lo tanto favoreciendo la disociación del oxígeno fijado. Sin embargo, gran parte del dióxido de carbono de los tejidos periféricos se hidrata mediante la anhidrasa carbónica eritrocitaria y forma ácido carbónico. Asimismo, puesto que la fijación de oxígeno al grupo hemo es un proceso exotérmico, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye al aumentar la temperatura. Efecto del 2,3-bifosfolicerato. El 2,3-bifosfolicerato es sintetizado en los hematíes en una derivación de un solo paso en la vía glucolítica. Cuando este está fijado a la hemoglobina, causa un aumento de la P50. Gracias a su elevada concentración, la curva de saturación de la hemoglobina es distinta a la de la mioglobina. El resultado es una mayor estabilización del estado desoxigenado T de baja afinidad, así como el desplazamiento hacia la derecha de la curva de saturación, facilitando la liberación de oxígeno a los tejidos, lo cual es importante durante una hipoxia crónica, una anemia, un shock o también en la adaptación a la altura. Proceso de respiración. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia debajo de las superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la expiración, el diafragma simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de las estructuras abdominales comprime los pulmones y expulsa el aire. Cuando el organismo presenta problemas de expansión, el aire no puede entrar al organismo. Por esto es que en los pacientes con enfermedad obstructiva crónica, donde la membrana no se ensancha, tienden a ahogarse. El intercambio de gases en los alvéolos se da por las diferencias de presiones entre la presión atmosférica y las internas. De esta manera, cuando se rompe la membrana pleural, la presión interna del pulmón se equipara con la presión externa, por lo que no ocurre ese intercambio gaseoso. De esta manera, existen unas presiones que me van a originar ese movimiento de entrada y salida del aire de los pulmones. Por ejemplo, tenemos la presión pleural, que es la presión del líquido que está en ese delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica. Al comenzar la inspiración, este tiene un valor negativo. Y pues cuando ocurre esta inspiración,
la expansión de la caja torácica va a tirar hacia afuera los pulmones con más fuerza, originando una presión aún más negativa. En la expiración va a ocurrir lo contrario. La presión alveolar es esa presión necesaria para que se produzca una entrada de aire hacia los alvéolos durante el proceso de inspiración. Para esto la presión debe disminuir hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica, es decir, debajo de cero. Esta ligera presión negativa es suficiente para arrastrar 0,5 litros de aire hacia los pulmones. También tenemos la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión que hay entre el interior de los alvéolos y la que hay en las superficies externas de los pulmones. Esta presión se hace menor durante la inspiración por ese aumento de la presión retráctil pulmonar y a un descanso de la presión de las vías aéreas, y es negativa precisamente debido a esa retracción y al colapso en la aspiración. Intercambio alveolar. En la hematosis, el oxígeno pasa desde el aire alveolar hacia la sangre. El dióxido de carbono opera en un sentido contrario. Gracias a este fenómeno se puede purificar la sangre y llevar oxígeno hacia los tejidos periféricos. El factor principal para esta transformación es la diferencia de presión, además por las presiones parciales, que es la presión ejercida por un gas en una mezcla. Las estructuras interpuestas entre el aire alveolar y la sangre del capilar son la membrana alveolar, el líquido intersticial, la membrana capilar, el plasma sanguíneo y la membrana del glóbulo rojo. La hematosis depende de las membranas y su permeabilidad, así como la disolución de los gases en el líquido intersticial y en el plasma. En el aire alveolar, sus componentes tienen su propia presión parcial que depende de su concentración. Una mezcla gaseosa pobre en oxígeno no proporcionará las condiciones para la hematosis. Existen condiciones para la transferencia de oxígeno, donde ocurre una difusión desde mayor a menor concentración. Este paso gaseoso a través de las membranas obedece a la ley de Graham. Según la velocidad de paso de un gas a través de las membranas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Por lo tanto, el oxígeno es más rápido que el dióxido de carbono en su paso a través de las membranas. El surfactante es una mezcla compleja de varios fosfolípidos, proteínas e iones. Los componentes más importantes son el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, las aproproteínas del surfactante e iones de calcio. La dipalmitoilfosfatidilcolina, junto a otros fosfolípidos menos importantes, es responsable de la reducción de la tensión superficial. Realiza esta función porque no se disuelve de manera uniforme en el líquido que tapiza la superficie alveolar, sino que aparte de la molécula que se disuelve, mientras que el resto permanece sobre la superficie del agua en los alvéolos. Surfactante pulmonar. En las superficies internas de los alvéolos. Aquí la superficie de agua también intenta contraerse, lo que tiende a expulsar el aire de los alvéolos a través de los bronquios, y al hacerlo hace que los alvéolos intenten colapsarse. El efecto neto es producir una fuerza contráctil, elástica, de todo el pulmón, que se denomina fuerza elástica de la tensión superficial. El surfactante es un agente activo de superficie en agua, lo que significa que reduce mucho la tensión superficial del agua. Es secretado por las células epiteliales, especiales secretoras de surfactante denominadas células epiteliales alveolares del tipo 2. Que constituyen aproximadamente el 10% del área superficial de los alvéolos. Estas células son granulares y contienen inclusiones de lípidos que secretan en el surfactante hacia los alvéolos. El surfactante es una mezcla compleja de varios fosfolípidos, proteínas e iones. Los componentes más importantes son el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, las aproproteínas del surfactante e iones de calcio. La dipalmitoilfosfatidilcolina, junto a otros fosfolípidos menos importantes, es responsable de la reducción de la tensión superficial. Realiza esta función porque no se disuelve de manera uniforme en el líquido que tapiza la superficie alveolar, sino que aparte de la molécula que se disuelve, mientras que el resto permanece sobre la superficie del agua en los alvéolos.